Muchas gracias. Hasta luego. Nosotros seguimos hablando de distintos temas de actualidad y como no puede ser de otra manera, con los picos de inflación que tenemos y estando donde estamos, Roy Covey, investigador de doctorado en Economía y Política Digital, King's College de Londres. Buenísimas Muy noches. buenas. ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo? Nada, fantástico. Aquí el tiempo ha mejorado ya en Reino Unido. Vamos bien. ¿Mejora también la inflación, la previsión energética, la que está por venir? ¿Se creen ya esas políticas de Sunak y de Jeremy Hunt? Bueno, a ver, no está la cosa como pintaba tan mal, ¿no? A nivel comparativo con otros países europeos, pero sigue habiendo problemas en el país, ¿no? Que creo que está un poco retrasado el momento de bajada de la inflación respecto a Estados Unidos y al resto de Europa. Y realmente en medidas la gente sí que lo está notando en su bolsillo porque, por ejemplo, en abril, el pasado mes, acababan las ayudas energéticas, que eran estas transferencias que se habían hecho a las compañías. Entonces, aunque ha mejorado el tiempo y es verdad que el gasto energético va a descender, pues la gente puede ser que no haya notado mucho cambio, ¿no? Pese a la bajada de la inflación, por esa reducción de las ayudas. Todo eso, precisamente, esa reducción de las ayudas se supone que iba a llevar la inflación, o sea, la forma en la que se habían dispuesto y cómo se iban a retirar, llegó a decir JP Morgan, apoyando esa política de Jeremy Hunt, que iban a conseguir llevar la inflación al 2% este año, ¿eh? No solo es que no fueran a ir por detrás, sino que Reino Unido lo iba a hacer particularmente bien en la reducción de la inflación. ¿Cómo ve el papel del Banco de Inglaterra y su implicación para con el gobierno de Sunak? Pues es curioso porque les están cayendo dardos por todas partes, ¿no? Al Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra y también por unas declaraciones que dijo el Chief Economist, ¿no? Hugh Peel, que me imagino que a lo mejor las recogisteis aquí también, pero que dijo que los británicos tenían que aceptar que eran más pobres, ¿no? O algo así, no me acuerdo exactamente lo que dijo, pero... Dijo literalmente que los ciudadanos de Reino Unido tenían que aceptar que son pobres. Que son pobres, que son pobres. Y claro, eso causó bastante enfado, ¿no? En la gente y luego también como acusaciones de decir, oiga, pero la responsabilidad de lidiar con la inflación es suya, ¿no? Es de usted que es el economista en jefe, es de su comité de política monetaria. Yo creo que lo que está claro, de una manera un poco interesante, lo que nos planteaba esa declaración, a lo mejor lo que podía haber dicho es que el país en su conjunto efectivamente está perdiendo poder adquisitivo. Lo que pasa que el gobierno tiene una función en decidir bueno, ¿dónde recae ese peso? ¿No? De momento, también estaba hablando hoy el director del Banco de Inglaterra, ¿no? Que estaba viendo efectos de segunda ronda. Yo la verdad que no sé los modelos exactos que están usando, pero los datos que estaba leyendo yo todavía están subiendo muchísimo más los beneficios empresariales que los salarios. O sea, está bastante por debajo, casi a la mitad. Tenía aquí los datos de marzo, por ejemplo, y inflación fue del 10%, y el crecimiento salarial en el sector público del 5%, en el privado a lo mejor del 7%, pero vemos en todo caso que son los salarios los que están siguiendo, ¿no?, esos beneficios. Lo que pasa que el director del Banco Central está diciendo, bueno, nosotros estamos haciendo lo que podemos, necesitamos un poco más de desempleados, y ahí es donde sí que están viendo que había subido el desempleo en los últimos datos que he visto, que estaban diciendo que es parte un poco de esa estrategia donde a lo mejor sí vemos un poquito más de sincronización entre el Banco de Inglaterra y el gobierno, que están basando para no tener que incurrir más en inversiones, en gasto fiscal. Tiene una estrategia de entrada, ¿no?, de la población inactiva al trabajo, que es para compensar toda esa población activa que han perdido con el Brexit, que se perdió con la pandemia. Pues van a intentar bajar costes laborales por ahí. Está por ver si funcionará la estrategia, porque la verdad que de momento el gobierno se ha dedicado mucho a apagar fuegos con todas esas crisis que han tenido con el Brexit, con esos cambios de liderazgo que hubo en otoño, y todavía sigue siendo ese dato de inflación mayor al resto de Europa. Sí, eso está pasando. Bueno, y la que tiene montada también el propio Sunak a costa de su propia credibilidad, ¿no? Familiar, en tanto que la mujer no declaraba los impuestos en Reino Unido, y personal en lo que hizo con el tema del cuidado infantil y las determinadas empresas, ¿no? Me hablaba de los efectos de segunda ronda. Una última cuestión, Roy, y le dejo marchar, pero estamos aquí particularmente preocupados con el real estate, commercial real estate, y no tan comercial, porque esto está empezando a calar en algunos países incluso hacia lo que antiguamente fueron las subprime. Hoy hemos visto cómo el agente inmobiliario Purple Bricks
que estuvo valorado en más de 1.000 millones de dólares, para que se hagan una idea, ha aceptado que lo compre Strike, que es su competidor, por 1 libra. Claro, cuando uno empieza a ver este tipo de movimientos piensa, bueno, nos fijamos mucho en la inflación, en si el sector bancario gotea, pero ojo que el inmobiliario tiene una carga brutal detrás también. Sí, y eso es parte de estar en la arena política, ¿no? Es muy polémico la cuestión del acceso a la vivienda en Reino Unido, como lo es en muchos otros países del entorno. Hay una cuestión de las complicaciones para construir, se ha construido por debajo de la demanda cuando hubo el colapso de la industria de la construcción. El tema de Purple Bricks es curioso porque, según los datos, la información de lo que estamos hablando realmente es de, aunque tuviera esa evaluación tan elevada en un momento determinado, yo creo que corresponde más en un caso de especulación que una cuestión real de que estuviera ahí el valor, porque por los datos que yo he visto es más bien una página web que estaba muy bien organizada y que sí que es verdad que tiene un modelo de negocio muy bueno, que era un cobro de una comisión de 1.000 libras, pasara lo que pasara. O sea, si tú lograbas la transacción, pues lo pagabas y si no lo lograbas también. Yo creo que es otro de estos casos que también vimos en Estados Unidos hace unos meses, ¿no? De modelos de negocio que a lo mejor funcionan en entornos con tipos de interés más bajos, pero cuando ya estamos en un mercado un poquito más pesimista o como lo queramos llamar, pues que ya no funcionan tan bien. Sí que había leído otros datos, que sobre todo en commercial real estate hay mucha preocupación por el cambio en el entorno laboral, ¿no? Que no está habiendo ese regreso a la oficina, que también está pasando en Nueva York, ¿no? Está pasando en las grandes ciudades de negocios y Londres no se queda atrás y ahí también está habiendo una preocupación en los que son los grandes tenedores de oficinas en la City que se preguntan qué va a pasar en los próximos años, si la gente regresa a la oficina, si habrá nuevos incentivos, si no los habrá. Veremos, sigue siendo un entorno muy frágil para todo esto, ¿no? Si no acabamos en una crisis tipo 2008, que aquí lo hemos hablado mucho y pareciera que no, pero es que los condicionantes se van dando. El optimismo posterior a Bear Stearns lo tenemos aquí instalado después de Silicon Valley Bank y las quiebras que vamos viendo, ese goteo que vamos viendo en los estándares de crédito bancario y ahora en el inmobiliario, pues aquí en Negocios Televisión en particular nos preocupan. Lo iremos vigilando y seguro además contaremos con su opinión, que siempre es un gusto oír. Roy Cove, investigador de doctorado en Economía y Política Digital, King's College de Londres. Un gustazo. Abrazo fuerte. Un abrazo, muchas gracias.